Daniel capítulo 9, verso número 7. Vamos a continuar con nuestra serie Fieles hasta el final. Este es el tema número 32. Continuamos con el tema las tribulaciones de Israel, parte número 3. Hoy, si Dios lo permite, vamos a terminar la oración de Daniel para pasar a la profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Daniel capítulo 9, verso número 7. Dice ahí: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento de que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Continuamos analizando la oración de Daniel y surge aquí una pregunta que muchos se han hecho, que tal vez seguimos haciendo, es: ¿lo que estoy viviendo hoy es disciplina de Dios o es prueba de Dios? Porque pues obviamente no nos gusta escuchar decir: bueno, es que lo que estoy viviendo es que Dios me está reprendiendo porque hice mal esto. Y hermanos, la oración de Daniel nos da esa respuesta. Daniel se dio cuenta que lo que están viviendo es una disciplina porque estudió la palabra. Yo no soy quien te va a decir si lo que estás viviendo hoy es una disciplina de Dios. Yo no sé lo que estés viviendo hoy. Yo no lo sé. Que estés viviendo un desfalco económico, que estés viviendo enfermedad, que estés viviendo que tus hijos están en una situación complicada, que estés viviendo que tal vez te quieren quitar tu casa, que tal vez todo se te descompone, ¿no? Viene una racha donde se descompone la lavadora, se descompone el refri, se descompone la tele, se descompone el celular, todo se descompone, ¿verdad? Llega un momento en que así pasa. Y la pregunta que empieza a surgir es: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios me está disciplinando, no ando bien con Dios, no, pues entonces empieza a preguntarte: no, sí, no, pero sí, o sea, yo sí oro todos los días, leo la Biblia y toda la cosa. Bueno, yo no te voy a decir esa respuesta. Y no es la manera, hermanos, en que tú vas a responder eso. No es la manera. La manera correcta de responder eso es que tú vayas a la Biblia y estés constantemente abrevando en ella. Ello te va a dar la respuesta de que lo que estás viviendo es sí algo de Dios, pero ¿en qué sentido? Por decir, Job vivió cosas difíciles, pero no era disciplina lo que él estaba viviendo. Era una prueba de Dios para llevarlo a otro lugar. Bueno, Dios le gusta probar a la gente. Dios le gusta probar a la gente. Pregúntale a Abraham, pregúntale a Isaac, pregúntale a Noé, pregúntale incluso mismo al Hijo de Dios, Jesús. O sea, Dios le gusta probar a la gente. O sea, de eso no nos vamos a librar. Pero el hecho de que se te descompongan todas las cosas será porque pues, Dios está enojado contigo. Eso no lo debes responder así nada más. Debes de ir a la Escritura, estar estudiando constantemente. ¿Ok? Entonces, Dios sí disciplina a su pueblo. Dios sabe que Dios ha cumplido lo que les había hablado a través de los profetas. Daniel lo sabía, lo estaba diciendo allí: estamos aquí porque hemos abandonado la palabra. Estamos aquí. Bueno, la palabra es un espejo y te va a decir que, ¿para qué va a ser el espejo?
Yo creo que muy pocos lo hacen. Los actores van al espejo para hablarse a sí mismos y actuar. Pero la mayoría de veces vamos al espejo para ver una imperfección. Tu cabello, tus cejas, tus pestañas, ¿verdad? Tu rostro, te vas a lavar el rostro. Vas al espejo a ver una imperfección. Lo mismo. La palabra va a decirte dónde estás fallando. ¿Dónde estás fallando? Y a veces hay cosas que no nos gusta escuchar. Sí, hay cosas que no nos gusta escuchar. ¿A quién le gusta que le digan que estás mal en esto? Pues creo que a nadie. Pero hermanos, si tú no estás constantemente en la palabra, tú vas pensando que todo va bien. Entonces dices, bueno, entonces ¿por qué si yo hago esto o la gente hace esto, por qué tiene dinero? Porque eso se le llama gracia común, hermanos. La gracia común no tiene que ver con si eres salvo o no. La gracia común es para todos. O sea, Dios da de comer a todos. Dios les da dinero a todos. Dios sana a el que Él quiere. Y no necesariamente deben ser cristianos. No. No, hay gente que hace dinero y no es cristiana. Es gracia común. Entonces no podemos decir, bueno, es que si yo tengo esto, entonces estoy bien. No necesariamente. No necesariamente. El hecho de que tengas salud, no necesariamente estás bien. No, hermanos. Dios otorga esas bendiciones al hombre esperando que él mismo que se arrepienta. Romanos 2, ¿no? 2:4, lo voy a leer. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Es decir, ¿por qué la gente hace un pecado y no luego Dios lo fulmina? Podría hacerlo, ¿eh? ¿Por qué no pasa eso? ¿O por qué no luego alguien roba y luego le cae la justicia? Porque a veces pasan años. ¿No? Yo recuerdo el testimonio de una hermana que dice que le metió a su marido una demanda de pensión alimenticia. Pero al momento pasaron 6 años. En ese momento, a los 6 años, cuando entró este gobierno de Andrés Manuel, él mandó que esos expedientes de pensión se reabrieran. ¿Y qué crees? Va saliendo ese hombre. ¡Pum! A ver, ¿usted es fulanito de tal? No, pues que sí, ahí en su casa. Usted tiene una orden, vámonos. Y lo metieron al cerezo. Y solamente iba a salir, pues ya los hijos ya habían crecido, ya estaban en la universidad. Y solamente iba a salir del cerezo si los hijos le otorgaban el perdón. Tenían que firmar. Hermanos, ¿por qué no pasa eso? O sea, ¿por qué alguien hace una injusticia y no luego? Porque Dios es paciente, hermanos. No quiere decir que Dios no lo vea. Dios ve todo. Dios es paciente. Es paciente. Por eso, muchas cosas que hemos hecho, ¿por qué no nos han así como que rebotado luego? ¿Porque Dios no lo vio? No, claro que sí lo vio. Pero Dios es paciente y Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que nos arrepintamos. ¿Qué? ¿No te das cuenta? O sea, tú hiciste algo mal y no te pasó nada y sigues caminando y sigue todo bien. ¿Está bien? No necesariamente. No necesariamente. Pero dice ahí versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué cosa es la dureza? Pensar que me salí con la mía. Esa es la dureza. Pensar que me salí con la mía. Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por tanto, Dios ora diciendo: Señor, es justo lo que estamos viviendo, es justo lo que estamos padeciendo, es justo que tú nos hayas disciplinado.
Hermano, otra cosa que debemos mencionar, para llegar a este punto de tener esta revelación de las 70 semanas, tuvo que haber primero una prueba, el foso de los leones. ¿Tú quieres revelación de Dios? Primero va a haber una prueba para ti. ¿Tú quieres saber más de Dios? Dios te va a probar primero, para ver si eres digno de que Dios te enseñe más. Sí, hermano, o sea, aprender de Dios, saber de Dios, tiene un precio. Y no hablo monetario, No hablo monetario, hablo un precio en el que tienes que dar más tiempo. Hablo un precio que tienes que ceder o quitarte cosas. Sí, hermanos. ¿Quieres saber más de Dios? Tiene un precio. 2 Corintios 12:7. Vean aquí, les voy a enseñar que es así. 2 Corintios 12:7. Que conocer de Dios tiene un precio. Pablo fue uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento. Él casi escribió todo el Nuevo Testamento, ¿no? Romanos, Colosenses, Corintios, Filipenses, Efesios, Tesalonicenses, Filemón, Timoteo, Tito, Gálatas. Casi todo lo escribió el apóstol Pablo. Pero eso tuvo un precio. Eso tuvo un precio. En 2 Corintios, Pablo, la mayoría de la carta habla de la defensa de su ministerio. Y una de las cosas que los falsos argumentaban, y que hoy tanto argumentan, es los sueños reveladores, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? De que no, es que yo tuve un sueño y me dijo Dios, tú sigue adelante, ¿no? Por decir un hombre que se dice apóstol y que se divorció de su esposa, que por cierto hoy ya con la que era su esposa ya encontró un nuevo amor y ya se va a volver a casar, pero que cuando él se divorció, Dios le dijo que él hizo su voluntad. Que él soñó, que Dios le dijo que hizo su voluntad y que Dios lo iba a bendecir por esa obediencia de haberse separado de esa arpía. Bueno, muchos sueñan y no sé qué tanto rollo. Entonces, Pablo irónicamente dice, bueno, ¿sabes qué? Yo también tuve una revelación, yo fui al tercer cielo y oí cosas que no puedo ahorita escribir, o sea, no tengo palabras con que describirlas. 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, él tuvo mucha revelación, entendió muchas cosas, vio muchas cosas, escribió muchas cosas, pero para que eso no lo ensoberbeciera, ¿qué hizo Dios? Le dio un aguijón. Un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estos versos nos enseñan muchas cosas, hermanos. Por decir, muchas veces Dios permite que te descomponga el coche, no simplemente porque estás mal, sino porque Dios está viendo que estás confiando mucho en eso. Y Dios espera que te des cuenta. ¿Por qué crees que a veces sucede? ¿No te ha pasado que pierdes dinero? Ay, ¿será porque Dios está enojado contigo, por eso perdiste el de a 500? No necesariamente. Pero a ver cómo reaccionas. A ver cómo reaccionas. No, mal, como Micaías, ¿no? En Jueces capítulo 13, ¿no? No, dice que su mamá había dedicado a plata y que le había quitado Micaías. Y que dice que había maldecido al hombre y lo había casi mandado al infierno, y cuando Micaías se lo devolvió dijo, ay, bendito eres de Jehová, ¿ah? Porque yo ya lo había dedicado a Dios. O sea, ¿cómo reaccionas cuando se te pierde el dinero? No, el que se lo encuentre, maldito sea. Y si se lo encontró un indigente, y que esa fue la manera en que Dios quiso darle, pero no quitándome a mí. Pues por eso. ¿Qué pasa cuando empiezas a tener problemas en el trabajo? Porque, hermanos,
Todos tenemos problemas, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, todos tenemos problemas, ¿no? Imagino que allá en tu casa hay problemas, que aquí gotea, que tal grifo ya se le sale el agua, que ya tu regadera no les hago el agua caliente, ya se suscitó el problema que se te acabó el gas, ¿verdad? Ya si viene el problema de que ya te rellegó el recibo de la luz, ese es un problema, porque ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo reaccionas? O sea, ¿Dios está enojado contigo porque te llegó el recibo de la luz? Hermano, por favor, no, es algo que se tiene que pagar, pero ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Hermano, Dios le dio un aguijón a Pablo y muchos dicen que el aguijón eran sus ojos, otros dicen que era la persecución. ¿Y sabes cómo Dios le dio paz a Pablo? Metiéndolo a la cárcel. O sea, si Dios permitiera que te metieran a la cárcel, ¿cómo lo verías? Ay, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Estás enojado conmigo porque me metiste a la cárcel? O sea, Dios estaba enojado con Pablo por meterlo a la cárcel. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, yo no digo que a veces la cárcel no sea una disciplina. Yo no digo que no. Pero ¿quién te va a decir eso? O sea, hoy comprendemos que meter a la cárcel a Pablo no fue una disciplina, porque en la cárcel él escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, escribió varias cartas que hoy tenemos, que si hubiese estado libre, siendo perseguido, no las hubiese escrito. Entonces, ¿meterlo a la cárcel fue una disciplina? No. Pero ¿quién te va a decir eso, hermano? De lo que estás viviendo hoy. Yo no te lo voy a decir. Porque fíjate, si me caes gordo, pues te voy a decir que pues, es disciplina de Dios. Pues es obvio. Yo te voy a decir que me caes gordo, pues sí. Ya ves cómo soy influenciado por mi concepto propio que tengo de algo. Pero es Dios quien te va a decir, no, mira, yo estoy permitiendo esto porque mira, con este problema, muchos de tus enemigos como que están a la expectativa a ver qué haces tú. Yo estoy permitiendo esto para que te quedes quieto, porque yo quiero que hagas esto y no lo haces porque estás con muchas cosas. Mira, yo quiero que hagas esto, enferma a tu esposa para que veas la necesidad que te hace falta a ti, porque tú piensas que puedes solo. ¿Sabes por qué la enfermé? Para que veas que si ella se va, tú te quedas súper mal. No te das cuenta. Hasta que dicen, como dice el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que ve que lo puede perder o que lo ve perdido, ¿verdad? Hay muchas cosas que a veces damos por hecho. Y Dios a veces permite que casi las pierdas. ¿Para qué? Ah, no, si me quitan el trabajo, busco otro. Y como cuando lo empiezas a ver que lo puedes perder, como que te empiezas a dar cuenta de que no, ¿sabes qué? Ahorita no estoy para buscar otro, porque ahorita no puedo. ¿Te das cuenta? O sea, tú dabas por hecho que todo lo tienes solucionado. Cuando empieza a pasar, te empiezas a dar cuenta que no es lo que tú dices. ¿Ah? No es lo que tú dices. ¿Te das cuenta? O sea, hermano, no todo es así. O sea, no todo es porque Dios está enojado contigo. No. Pero Dios es el que te lo va a decir. ¿Pero cómo te lo va a decir si andas papaloteando ahí por todos lados? No, hermano, tienes que darle tiempo a la palabra. Tienes que darle tiempo. O sea, fíjate, aquí Pablo se dio cuenta de que el motivo por el cual tenía ese aguijón era porque, ¿qué? Tendía a enorgullecerse. Porque Dios le había revelado muchas cosas. Y había escrito muchas cosas. Y obviamente no se deja esperar de que, ay, Pablito, pásame un poco de conocimiento. Ay, Pablito, ¿quién como tú? Entonces, Daniel admite que Dios ha actuado justamente porque Dios ya lo había hablado. Dios ya lo había hablado. Vamos a ver ahora otro pasaje. Habacuc capítulo 1, verso 1. Dice, mientras tú lo buscas, voy a leer Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Lo que está diciendo Daniel es que el motivo por el cual no han desaparecido es por la pura misericordia de Dios. El que Dios disciplinó, pero no quiso destruir. Habacuc capítulo 1. Voy a leer ese pasaje en traducción viviente.
versículo 1. El libro de Habacuc es un libro diferente a los demás. Aunque está en el libro profético, Habacuc es un libro donde es una conversación. Habacuc conversa con Dios y tiene el mismo pensamiento que nosotros hemos tenido. ¿Ah? Dice ahí, voy a empezar a leer. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y ves lo que dice. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Cuántos han escuchado, no? En el Facebook. Mataron a fulano. Lo degollaron. Le quitaron las manos. Le quitaron los pies. Le quitaron la cabeza y ahí lo aventaron en bolsas. Hay violencia por todas partes. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? Es lo que está diciendo. O sea, Habacuc está hablando con Dios. Y le dice, Señor, ¿qué no ves lo que pasa en Jerusalén? Él está hablando de Jerusalén. Esto fue antes de la invasión de Babilonia. Entonces, Habacuc está hablando con Dios y le dice, Señor, ¿no ves cómo está Jerusalén? O sea, Jerusalén se está volviendo como Sodoma y Gomorra. O sea, hay violencia por todas partes. Paso por las calles, hay un muertito allí. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? O sea, donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. ¿No parece la ciudad de Pisaco? ¿Allá donde vives? La gente le encanta eso, ¿no? Discutir y pelear. Todo lo quieren arreglar así. Parece que viven enojados desde que se levantan, ¿va? Sales a limpiar la banqueta y buenos días. ¿Qué quieren de bueno? Entonces, ay, a lo mejor no durmió bien, ¿no? Y sale el vecino y con su coche y le voy a pedir que por favor no ponga eso allí. ¿No? Si quiere le quito la banqueta también para que no la ponga yo allí. ¿Se dan cuenta que es natural? Esto fue escrito hace mucho tiempo. Versículo 4 dice, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Ay, ¿a poco? Yo pensaba que nada más en México. Ve cómo está convertido Jerusalén, ¿eh? No hay justicia en los tribunales, ¿va? O sea, aquí se le hace justicia al que pueda pagarla. Aunque tengas la razón. Ayer estábamos viendo un asunto allá en Acapulco. A un hombre lo multaron por estacionarse en un lugar de gente con capacidades diferentes, ¿no? Tú dices, uno, está bien eso, qué bueno, ¿no? Sí, yo he visto gente que pues, camina bien y todo y se estaciona allí. Pero ¿qué creen? El que se estacionó allí iba en silla de ruedas y lo multaron. ¿Y saben cuál fue el porqué del que lo multaron, el policía? Porque no traía su gafete que dijera que era... O sea, iba en silla de ruedas, pero como no traía su gafete... Ahí, hermano, no seas tan justo que caigas en lo ridículo. Sí, la ley dice, debe traer su gafete, sí, pero lo estás viendo, por favor. A veces queremos ser tan justos que... ¿Se dan cuenta? ¿No? La ley se ha estancado, no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido, ¿no? Parece que los malos son los que tienen más posesiones, más dinero, más casas, más viajes. Los presumen en internet, ¿verdad? Como se han comprado esto, comen en tal lugar, se compraron tal ropa, tales zapatos, tales joyas. Y dices, este cuate es narco. Luego te das cuenta que es narco, pues tiene. Versículo 5, y el Señor le respondió. Se digna responderle a Habacuc, porque no es obligación de Dios responder, pero se digna responder. Y le dice, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, y aun si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios. En ese tiempo Babilonia apenas estaba
levantándose como ejército, apenas. Y eso es obra de Dios. O sea, hermanos, quiero que entiendan esto. A veces pasan cosas que no entendemos, pero a veces has visto esas películas que todo tiene un porqué, todo como que va hilándose. ¿Has visto esa película del curioso caso de Benjamin Button? Cuando atropellan a esta mujer que es del ballet y va contando ciertas cosas, que una mujer iba saliendo, se le olvidó su abrigo y fue por él y rentó un taxi y el taxi fue a tomar una taza de café. Dice, y si alguna de esas cosas hubiese cambiado, tal vez no lo hubieran atropellado. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, Habacuc dice, Señor, ¿qué no haces nada? Y Dios le dice, sí, estoy levantando a los babilonios. Pues, ¿quién es Babilonia, no? O sea, en ese momento el ejército más poderoso eran los asirios. Pero Dios le dice, no, voy a levantar otro pueblo más grande, Babilonia. Ahora los conocemos, pero en ese tiempo no. Sigue diciendo, un pueblo cruel y violento, y marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, en picada para devorar a sus presas. Avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fuesen arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de piedra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Entonces Habacuc responde, oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. O sea, Habacuc dice, Señor, ¿qué no ves? Hay tanta violencia. Sí, sí lo vi. ¿Y sabes qué? Voy a traer un pueblo que es cruel sumamente. Ay, no, Señor, ¿cómo crees? El típico, como el papá, ¿no? Señor, cambia a mi hijo, sí. Voy a levantar esto contra tu hijo. Ay, no, no, eso no. O sea, otra cosa. Pero eso no. ¿No? Ay, Señor, cambia a mi hijo. Es que es bien cabeza. ¿Cómo lo vas a cambiar? Lo voy a meter a la cárcel. No, bueno, otra cosa. Eso no. Otra. ¿No habrá otra manera de cambiarlo? O bueno, por fin, ¿quieres que lo cambie o no? No mismo. O sea, a ver. ¿Quieres que les quite ese pecado de ser idólatras y todo eso? Habacuc, sí, los voy a llevar cautivos. Oh Señor, ¿cómo puede ser que estés planeando acabar con nosotros? Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Es decir, ¿cómo es posible que vas a utilizar un pueblo malvado para corregirnos a nosotros? ¿Cómo? ¿Guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Verdad lo que dice Habacuc? Es que nosotros somos mejores que ellos. ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamaron. ¿Permitirás que se alegren que se salgan con la suya como para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Es lo que pregunta Habacuc. Y Dios le dice, sí. Pero yo voy a juzgar también a ese pueblo. Pero ¿sabes qué? Ese pueblo va a ser destruido, pero tu pueblo no. Hermano, ¿por qué crees que tal vez haya levantado un jefe que es de pocas pulgas en tu zona? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios haya levantado una gente que es medio difícil de tratar, verdad? A esas gentes que son difíciles, así como que, ¡ay! ¿Por qué crees? Porque Dios quiere que confíes más en Él que en tu jefe. Porque con el jefe anterior confiabas tanto, pensabas que lo tenías en la bolsa, ¿verdad? Lo tengo en la bolsa el jefe. O sea,
Él sabe que yo le digo y Él hace. Ah, bueno, Dios te lo cambia. Ahora te pone un jefe pocas pulgas y ya te sientes mal. Es para que te des cuenta que tu confianza no debe estar en tu jefe, debes de estar en Dios. El pueblo se confiaba mucho en ellos mismos. ¿Por qué Dios va a hacer que los va a llevar a otro lugar? Para que dejen de confiar en sí mismos. Nuevamente, hermanos, otra vez lo repito. El hecho de que ocurran cosas en tu vida no quiere decir por eso que Dios está enojado contigo. Dios es el que te tiene que decir. A veces sí, pero a veces no, hermanos. ¿Quién te va a decir eso? Dios. Entonces viene la pregunta. ¿Cuántas veces Dios nos hace ver lo que Dios está haciendo con ciertas gentes o con ciertos países o con ciertas familias y pensamos que Dios está exagerando? Y eso ocurre porque no conocemos a Dios. Ahora que leemos a Daniel nos damos cuenta, hermanos, que era necesario y que estaban surtiendo efecto. Daniel 9:9. Regresamos a Daniel. Hermanos, la opresión de Babilonia no vino sin aviso. Dios ya les había avisado que iba a venir Babilonia. Ya Dios les había avisado. Y muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor son avisos. Son avisos. Ten cuidado. Ten cuidado. No, lo peor que puedes decir es que eso a mí no me va a pasar. Pues ¿quién te crees? O sea, ya viste que el matrimonio de al lado se destruyó. Ya lo viste. ¿Y por qué se destruyó? Pues porque él nunca estaba en la casa. Entonces, ¿por qué tú nunca estás en tu casa? Si estás viendo. No, es que él la dejaba a ella que hiciera lo que quiera. Entonces, ¿por qué tú dejas a tu esposa hacer lo que quiera? Si estás viendo. ¿No Dios te está dando avisos? Entonces, ¿por qué no atiendes? Si Dios te está dando avisos. A veces podemos juzgar lo que vemos enfrente y decimos, eso estuvo mal, o sea, yo no hubiera dejado hacer esto. Tienes el remedio allá, pero cuando viene contigo no lo tienes. O sea, ¿por qué crees que Dios te deja ver esas cosas? Porque los babilonios no luego conquistaron Jerusalén. Primero conquistaron a Siria, a Nínive, conquistaron todo eso. Entonces, si los de Jerusalén vieron que el pueblo de Babilonia era demasiado fuerte y eran demasiado crueles, ¿por qué no se arrepintieron? Porque los falsos profetas les empezaban a decir, no es cierto, no van a venir, paz, paz, y no hay paz. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose de no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Jehová, porque contra Él pecamos. Dios había actuado justamente. Y vamos a ver lo que dice de eso. Es muy importante leerlo, hermanos. Porque, hermanos, estas cosas, muchos dicen, es que eso es de la ley. Sí, es de la ley, obviamente, estamos ahí. Pero los principios, hermanos, siguen siendo los mismos. Dios no ha cambiado con respecto a lo que piensa de la desobediencia. Levítico 26. Desde los primeros tiempos, hermanos, de la historia, Dios les había advertido lo que iba a venir sobre ellos si desobedecían. No había razón para que los exiliados de Babilonia se sorprendieran ante tan terrible juicio. A sabiendas habían transgredido la ley de Dios. Ellos a sabiendas. Es lo que dice el versículo 14. Pero si tú no oyeres, ni hicieres todo lo que hay en mis mandamientos,
Y si desdeñares mis decretos, o sea, desdeñar significa pisotear, dar de menos, darle la espalda, no me importa. Y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré como vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de ti, y huirás sin que nada te persiga. Y aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro. ¿Por qué no llueve? Ve, llueve y la gente quiere carnaval. No me importa si llueve o no llueve, yo quiero carnaval. Y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano. O sea, trabajarás mucho, porque en tu tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduviereis en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos. O sea, bestias fieras significa, yo permitiré que todas esas cosas, drogadicción, alcoholismo, prostitución, alcancen a tus hijos. Yo lo voy a permitir que los alcancen. Y destruya tu ganado, o sea, tus posesiones, y se reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos, y con todas estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros y os heriré aún 7 veces más. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes, y seréis entregados en manos del enemigo. Y cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Y si aún con todo esto no me oyereis, yo procederé con vosotros en oposición. Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces más. Y comerán la carne de vuestros hijos. Hermanos, eso pasó. Eso pasó. Estaban tan sitiados que entre las mamás se ponían de acuerdo. Hoy nos comemos a tu hijo y mañana el mío. ¿No estamos viendo eso hoy? Que hoy dicen, no hay más de amor más grande que el amor de mamá. Y vemos a mujeres que dejan a sus hijos en el basurero. ¿No lo estamos viendo hoy? A mujeres que por su profesión dejan olvidados a sus hijos 12 horas en la guardería porque lo ama tanto. ¿Tú piensas que porque lo ama tanto lo deja en la guardería 18 horas? ¿Porque ella quiere realizarse profesionalmente? Y todavía entre esas mamás que dejan a los hijos ahí se presumen cuánto tiempo lo dejan ahí olvidado. Y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará, y haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Es decir, no voy a escuchar tu oración. Y asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo.
Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ella. Y a los que queden, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nada los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Es decir, no van a pasar de siervos, ahí se van a quedar. No pasan, no tienen un mejor puesto. Tú anhelas que subir en la empresa, anhelas que Dios te dé un mejor salario, no pasas de allí. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de entre vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Eso es lo que estaba pasando con Daniel. ¿Después de qué? De la disciplina. Hermanos, a veces no nos gusta pasar por ahí, pero a veces es necesario. Si no, no reconocemos. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saque de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Dios había advertido, hermanos, claramente a su pueblo sobre las maldiciones que iba a caer sobre ellos. ¿Cuál es el principio para nosotros, hermanos? Que Dios sigue pensando lo mismo de la desobediencia y de que tú menosprecies la palabra. Tú menosprecias la palabra, Dios traerá sobre ti algo. ¿Para qué? No para consumirte, porque ahí dice que no, que Dios se va a acordar de ellos. La razón es para que vuelvas. Para que vuelvas. Para que te vuelvas de tu camino, de tus pensamientos, de abandonar lo más importante. Pues vámonos por la parte final, hermanos. Daniel 9, del 12 al 15. Porque ya se me acabó el tiempo. Tengo 5 minutos. Daniel 9, del 12 al 15. Dice ahí. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Vimos que sí, ¿va? Dios ya había hablado, Dios la cumplió. Y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Veló él sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Hermano, todo lo que a veces ocurra alrededor o en tu vida es justo. Dios no se equivoca en lo que a veces deja o permite que pase. Dios es justo. Ahora pues, Señor nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente.
¿Hasta cuándo se dio cuenta Daniel de eso? Ya al final casi de la disciplina, estudiando al profeta Jeremías. Hermano, si tú estás viviendo algo que es adverso, qué sé yo, cosas que a lo mejor te ponen incómodo, ve a la Escritura. No vayas al hombre, ve a la Escritura. Y Dios te va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si sigues en la dureza de tu corazón, pensando que nada pasa, es una mala racha, es mala suerte. Es que mi horóscopo decía. No, es que, ¿cómo se llama? Es que tiré la sal y eso es de mala suerte. Es que pasé por debajo de la escalera. Si sigues en tu dureza de tu corazón, Dios va a seguir permitiendo cosas para que tú vuelvas. Para que tú vuelvas. Dios nunca antes había escogido una nación de entre los demás, dándole al mismo tiempo el mensaje escrito de su amor. Sin embargo, lo había hecho con Israel, siendo esta la primera vez en la historia del mundo. Por lo tanto, cuando Dios castigó su incredulidad con su juicio, tampoco existían antecedentes al respecto. El que Dios le volviera la espalda a la ciudad de Jerusalén, que había escogido como su morada terrenal, era algo totalmente nuevo, aunque no inesperado. A pesar de que el juicio de Dios sobre Jerusalén había significado horribles sufrimientos y angustias para miles de personas, aún así Daniel declaró que Dios tenía la razón. La calamidad del exilio tenía que venir precisamente porque Dios es justo. Dios, el juez de toda la tierra, no estaba ciego. El hecho de que su pueblo, al que él había levantado para que lo glorificara, estaba intentando vivir sin él. Dios te ha salvado y me ha salvado a mí para que vivamos para él. Si no estás viviendo para Dios, ¿tú piensas que Dios va a tolerarlo? No lo va a tolerar. Va a hacer algo. Él había decretado que la vida sigue un solo camino, el suyo. Al destruir a Jerusalén y al permitir el exilio de su nación, el Dios de justicia había advertido que no renunciaría a su posición como el Señor de ellos. Si Dios no hiciera nada contra nosotros, estaríamos diciendo que Él no es nuestro Señor. La ingratitud de Israel corre como un hilo escarlata a través de toda la historia. Desde el momento en que la joven nació de Egipto hasta 900 años más tarde, cuando el pueblo fue desolado de su tierra natal y fue forzado a vivir en el exilio. La ingratitud de Israel era una característica de siempre. ¿Y saben qué? Lamentablemente, de muchos de nosotros también ingratos. Daniel 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La oración de Daniel es una oración modelo para todos nosotros, hermanos, de que aún estemos en la mayor tormenta o estemos en la mayor necesidad,
Dios está siempre para perdonar. Que no te dejes engañar de que es que yo creo que Dios no lo puede perdonar. No hay nada que Dios no pueda perdonar, hermano. Si tú te arrepientes, si tú vas a Dios y reconoces que lo hiciste mal, ¿sí? Esto está mal. Esto ha cambiado mi vida y no sé qué hacer. ¿Y tú piensas que Dios es como nosotros? Sí, tal vez yo te diría, pues bien merecido te lo tienes. O tus parientes te lo dirán, pero Dios no. Dios te dirá, arrepiéntete, búscame, reconoce tu maldad y humíllate. Y yo te levantaré. Dios ha prometido que esta clase de oración será respondida, hermanos. Dios no olvidó su pacto y por eso no destruyó al pueblo. Pero de que se lo merecían, se lo merecían. Sin embargo, Dios espera que a través de esta misericordia nosotros nos volvamos a Él. Y voy a leer este último pasaje, un pasaje muy conocido, Lucas capítulo 15, verso 11, ¿no? Es un pasaje muy conocido, lo voy a leer en traducción viviente y con eso vamos a ir terminando, hermanos, este pasaje. Entonces, hermanos, estás viviendo cosas que pues son incómodas, ¿verdad? Y hasta tú mismo sabes que te las mereces, sabes que esto es consecuencia de algo, ¿verdad? Tú mismo lo sabes, o tal vez no lo sabes. Bueno, Dios te lo va a reafirmar, ¿cómo? En la palabra, te lo va a reafirmar. Pero necesitas estudiar la palabra, consultar a Dios. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia, ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir los bienes entre sus 2 hijos. Recuerden, hermanos, que al hijo mayor le tocaba la mitad de todo. Y si tenía otros 10 hijos, la otra mitad se dividía entre los 10. ¿No? Imagínate, a David no le tocaba nada. David era el menor de 7 hermanos. O sea, al mayor le tocaba la mitad de todo. Y a David, a sus hermanos, le tocaba la otra parte de la otra mitad. ¿Qué le hubiera tocado a David? Pues el ser un borrego por ahí, que él cuidaba, pero no, le tocó la mejor parte, ser el rey. ¿Te imaginas? Mano, tu mejor herencia es Dios. ¿Por qué? Porque pues, David ni lo llamaron para que fuese visto por el profeta, pero Dios ya lo había visto y le tocó ser el rey y tener de todo. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias. Se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Quién quiere vivir así? Pues los jóvenes quieren vivir así, ¿no? Yo quiero ya emanciparme. Ya no quiero escuchar a la loca de mi mamá, ni al retrasado de mi papá, que pues él vive en la edad de piedra. Yo ya quiero mi vida, ¿verdad? Vivir la vida loca. Llegar cuando yo quiera, comer cuando yo quiera y dormir cuando yo quiera. ¿Sabes cuál es el problema de esa vida? Pues que requiere ingresos. Porque pues, no creo que vayas a la licorería y te renten la botella, ¿verdad? Pues, ¿no? O vayas a la cocina económica y le digas, denme un plato y ay, pues ahí se lo guardo, ahí se lo apunto a Dios el Creador. Pues, ¿no? Esa vida requiere ingresos, pero esa es la vida que todo joven quiere tener, ¿verdad? En yates, arriba de la Latino, ahí va, viendo que todo está bajo mis pies, ¿no? Allá en el Hotel Vela de Dubái, ¿no? Viendo todos ahí por debajo de mí. Y al mismo tiempo, pues se le acabó el dinero. ¿No se puso a pensar en eso? No, hermanos, porque cuando estás convencido de una idea, nada te saca de ahí. Se le acabó el dinero.
Y no importa cuánto tengas en el banco, se te va a acabar un día. Si no eres buena, si no tienes sabiduría, se te va a acabar. Sí, no, es que este trabajo ya hice planta aquí. No siempre vas a tener las mismas fuerzas, no siempre vas a tener 25, 30 años, ¿eh? No siempre. Porque puede ocurrir un accidente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Se le acabó el dinero. Y hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. ¿No? Se queda sin trabajo y lo peor, ¿no? Como dice el dicho, al perro más enfermo se le cargan todas las pulgas. Entonces, se te acaba el trabajo y te enfermas también. ¿Y ahora cómo le haces? No hay ingresos. Y como no hay ingresos, ¿qué pasa en tu casa? Pues ya tus tortitas de jamón con queso de puerco pues empiezan a faltar. Y tu leche deslactosada empieza a faltar. Y la mermelada de zarzamora empieza a faltar, ¿verdad? Y tus huevitos estrellados con tu arrocito empiezan a faltar. ¿Por qué crees que Dios permite todo eso? No, es que es una mala racha, vamos a salir. Pues sí, si te arrepientes y dices, Señor, no sé qué está pasando, ¿no? Ayúdame. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diese de comer a sus cerdos. He escuchado a jóvenes de que este trabajo yo no lo haría. Yo por eso estudio, para que no haga yo ese trabajo. Pues aléjate de Dios y vas a ver que sí vas a hacerlo, ¿eh? Yo no me meteré en una cloaca. O sea, por eso los barrenderos están allí, que pues ellos no estudiaron como yo. Ay, si te contara, güey. No tientes a Dios. No tientes a Dios. Recuerden que los cerdos eran animales inmundos. Por lo tanto, ese era el trabajo más bajo que un judío podía hacer. El trabajo más bajo que un judío podía hacer. Ponte en tu mente, ¿qué es lo que no harías? ¿Pelar pollos? Yo no pelaría pollos. Me lo como, pero... ¿limpiar una granja? ¿Eso no lo harías? Limpiar a las vacas y a los toros y ¿cómo se llama? Ordeñar. ¿No lo harías? ¿Te imaginas? El hijo estaba bien acomodado, tenía de todo, quiso vivir la vida loca y terminó en los cerdos. Así es el pecado. Se saca de tu comodidad, te hace pensar que vas a vivir una vida mejor, pero al final terminas en los cerdos. Así estaba Israel. Tenía todo: Jerusalén, una ciudad cómoda, protección, abandonaron a Dios y terminaron en los cerdos. Ese es el pecado, hermanos. Ahí el pecado te va a llevar a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con los que alimentaba a los cerdos le parecían un manjar. ¿Hay comida que no te gusta? Sí, yo también tengo a veces comida que no me gusta. Bueno, cuando viene el hambre, aún esa comida que no te gusta, se te hace un manjar. A mí no me gusta el brócoli. Pues cuando no hay nada que comer, el brócoli parece tacos al pastor. ¿Ah? Es que a mí no me gusta la piña. No me gusta, porque pica. Y cuando no hay nada que comer, esa rebanada que te dicen, ¿no quiero una piñita? Sí, deme una piñita en la piña en una servilleta, ¿verdad? Y te sabe como si nunca en tu vida hubieras comido una piña, ¿verdad? Esas cosas te hacen apreciar la bendición de Dios, porque, hermanos, hoy estamos muy dados a tirar la comida, ¿verdad? Somos muy dados. Tu hijo ya no quiere eso y prefieres tirarla. Ten cuidado.
Porque Dios no ve bien eso, que andes tirando la comida. Porque un día cuando Dios permita que vas a desear eso. Sí, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos a que no deben tirar la comida. No, hermanos. Pero nadie le dio nada. Versículo 17. Y cuando finalmente entró en razón, ¿qué es el pecado? Quitarte la razón. Hasta ahí entró en razón. ¿Cuándo entró en razón Israel? Hasta que estaba con los babilonios. Hasta que finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. ¿Por qué como jornalero? El contexto lo dice, porque quería comer. En casa de mi padre los jornaleros tienen comida. Pues yo quiero comer. Pues aunque sea como jornalero, pero quiero comer. Hermano, entonces, ¿sabes qué quiere decir esto? Que si tú tienes para comprarte cosas que te gustan de comer, da gracias a Dios, porque no todos pueden hacer eso. Si tú te puedes salir y tú dices: ¿qué vamos a comer? Y esto y el otro, es que eso no me gusta, y lo de allá y lo de acá. Dale gracias a Dios que tienes para hacer eso. Porque hay gente que no puede hacer eso. No puede hacerlo. Lo que este hijo quería era comer. No me importa, quiero comer. Tengo hambre. Entonces regresó a su casa. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo. Lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a sus sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consíganle un anillo para su dedo y con sandalias para sus pies, y maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Él esperaba comida de jornalero y recibió comida de hijo. Hermanos, si tú te arrepientes, tú tienes en tu mente el cómo Dios solucionaría las cosas. No te imaginas cómo Dios las soluciona, que te va a dar más de lo que tú imaginas si te arrepientes. Si tú obedeces a Dios, tú dices: Señor, yo te voy a obedecer y yo quisiera que me dieras esto. O sea, yo nada más me conformo con eso. Y Dios te va a decir: no te voy a dar eso, te voy a dar más. Porque así es nuestro Dios, hermanos. Si obedecemos, ese es nuestro Dios. Te va a dar más allá de lo que pedimos o imaginamos. Porque ese es nuestro Dios. Este joven regresó para comer comida de jornalero. Jamás pensó que matarían el becerro. Entonces, hermanos, yo no sé por lo que estás pasando. Tal vez alguna situación difícil. Pero a veces no tienes la respuesta allí, y no las busques en tu corazón. Ahí no las vas a encontrar. Las respuestas están en la palabra. En Cristo están todas las respuestas. Busca la palabra. Dios te va a responder. Dios te va a responder. Pero hay cosas a veces que son normales, hermanos. Por decir, en la Biblia vemos que hubo hambrunas. Abraham pasó hambrunas. Isaac pasó hambrunas. Con José hubo hambrunas, ¿no? 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Hubo hambrunas. O sea, las hambrunas son cosas normales. O sea, a veces Dios nos hace entrar en momentos donde, pues, o sea, no es que no tengamos para comer, pero a veces estamos un poquito estrechos. Hay hambrunas a veces. Pero Dios espera
que confiemos. ¿Qué hizo Israel? Fue a José. Hay que ir a José, a Cristo. En esas hambrunas hay que ir a Cristo. Él tiene dinero, Él tiene alimento para nosotros. Él tiene alimento. Pero hay que ir. Y cuando sus hermanos se dieron cuenta que era José, a veces nos empezamos a dar cuenta cuando estamos con Cristo, que, ay Señor, me das de comer y no he sido tan fiel, de verdad. Y aquí tengo que comer y no he sido tan fiel, te he negado, Señor. Así como sus hermanos negaron a José y lo vendieron, así también a veces te he negado, Señor, y no me has desamparado. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Y es lo que yo esperaba de su pueblo. ¿Dios lo hizo volver? Lo hizo volver. Pero después vamos a analizar en las profecías de las 70 semanas cómo Dios lo haría. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.